Vamos a ver una clase sobre la tabla periódica. La tabla periódica es uno de los logros más notables en química porque ayuda a organizar lo que de otro modo sería una desconcertante variedad de propiedades de los elementos, de los átomos. La estructura electrónica de los átomos era en principio desconocida por sus descubridores. La tabla periódica fue desarrollada considerando únicamente propiedades físicas y químicas de los elementos. Dmitri Mendeleev en 1869 publicó una tabla de los elementos organizada según la masa atómica de los átomos. Al mismo tiempo, Lothar Meyer publicó su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Luego, Henry Moseley en 1913, mediante estudios de rayos X, pudo determinar la carga nuclear o el número atómico de los elementos. Él agrupó los elementos en orden creciente de número atómico. Entonces aquí ya hay una variedad con las tablas periódicas de los investigadores anteriores que estaban ordenados por masa, y aquí entonces se da inicio a la tabla periódica moderna, de los elementos se ordenan en orden creciente de número atómico. Entonces, asumiendo el modelo de Bohr, los electrones se distribuyen en los átomos formando capas alrededor del núcleo, que reciben el nombre de capas electrónicas o también niveles energéticos o orbitales energéticos. Todos ellos forman la envoltura electrónica que rodea el núcleo. Mientras mayor número de capas electrónicas posea un átomo, mayor será la distancia que separa el núcleo de los electrones más externos. Aquí podemos ver un ejemplo del modelo atómico de Bohr para el átomo de oxígeno. Entonces aquí podemos ver que hay capas o niveles energéticos alrededor del núcleo, donde están los protones y neutrones, y vemos que la primera capa alberga 2 electrones. Hay una segunda capa que tiene 2, 4, 5, 6 electrones. El número atómico del oxígeno, como sabemos, es 8. Entonces, usando el modelo de Bohr, de electrones que están girando alrededor del núcleo en capas que tienen una cierta energía, que representan un número atómico que es un número cuántico, que es el número cuántico principal. Entonces, cada una de las capas electrónicas posee distinto contenido o nivel de energía y se encuentran a diferentes distancias del núcleo, como podemos ver acá. Esta primera capa está a una distancia más cercana que la segunda capa en el caso del átomo de oxígeno. Entonces, el menor nivel de energía será más próximo al núcleo y los mayores niveles energéticos se encontrarán más alejados del núcleo. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, el cual posee un solo electrón, este no es el caso del átomo de oxígeno, que tiene 8 electrones. En el caso del átomo de hidrógeno es el átomo más simple, que posee un núcleo y un solo electrón orbitando alrededor del núcleo. En este caso, para el modelo de Bohr, en el cual
el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares, Bohr calculó que la energía de ese electrón tiene que ver entonces con el número cuántico principal que les hablaba anteriormente, que se denota con la letra n, y puede variar en números enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el nivel energético es igual a 1, según lo calculado por Bohr, en el átomo de hidrógeno, es el estado fundamental de menor energía, y haciendo el cálculo con N1, Z1, la masa del electrón, la carga del electrón, eso nos da para N igual 1 una energía de menos 13,6 electronvoltios. Y esa es la menor energía del electrón en el átomo de hidrógeno, y ese es el estado fundamental. Sin embargo, pueden haber otros estados, dependiendo del número cuántico principal. Por ejemplo, para n igual 2, esa energía es menos 3,4 electronvoltios. Para n igual 5, esa energía es menos 0,544 electronvoltios. Entonces, estos estados energéticos son de mayor energía que el estado fundamental, que es el estado de menor energía, en que se puede encontrar el electrón alrededor del núcleo en el átomo de hidrógeno. Entonces, la energía del electrón aumenta con el número cuántico n. Si aumenta el número n, esta energía del electrón va a aumentar. Entonces, el electrón en su estado fundamental se encuentra en el estado n, la energía para el número cuántico principal es n igual 1, pero puede estar en estados excitados. Por ejemplo, el primer estado excitado es n igual 2, o puede estar en n igual 3, o n igual 4, o n igual 5, con las energías correspondientes. Todos esos estados están permitidos. Entonces, por ejemplo, al ser excitado el átomo de hidrógeno desde el exterior con una energía externa, el electrón en el estado n igual 1, en el nivel energético n igual 1, puede ganar energía y subir a estados energéticos de mayor energía, representado por la flecha roja. O puede emitir o perder energía si está en un estado excitado. Cuando regresa a su estado fundamental, puede emitir energía. Por ejemplo, ese es el caso de los espectros de emisión del átomo de hidrógeno, cuando hay las transiciones de niveles energéticos superior a n igual 2 y regresan, por ejemplo, desde n igual 3, el electrón se encuentra en un estado excitado, por ejemplo, n igual 3, y regresa al estado energético de nivel 2, n igual 2, emite una onda electromagnética de 700 nanómetros, que sería el color rojo. Eso sería una serie de emisión del espectro de emisión del hidrógeno que estaría en el espectro visible del espectro electromagnético. Entonces, para transiciones de n igual 4 a n igual 2, de n igual 5 a n igual 2, se pueden ver entonces el espectro de emisión en el rango visible del átomo de hidrógeno. Entonces, asimismo, puede haber otros átomos o iones que son átomos con un solo electrón, como por ejemplo el helio, que tiene 2 electrones, pero en este caso tiene un solo electrón, el helio con un solo electrón, ¿verdad? El helio más 1. Entonces el litio más 2, el litio tiene 3 electrones, pero digamos que han sacado 2 electrones y entonces tiene un solo electrón. Lo mismo con el berilio, etc.
Pero en este caso hay que utilizar el número atómico de cada uno de estos átomos. Entonces la energía de los electrones en átomos con más de un electrón no se puede calcular con la fórmula de Bohr. Estas energías se pueden obtener a partir de mediciones espectroscópicas de estos átomos. Entonces uno puede tener una configuración de átomos como solo electrón o monoelectrónicos que son diferentes al átomo de hidrógeno, como estos ejemplos que acabo de mencionar. Entonces, digamos, tomando la idea de Bohr de niveles energéticos, los átomos multielectrónicos pueden entonces, los electrones de estos átomos multielectrónicos pueden ocupar esos niveles que Bohr había predicho en sus cálculos. Entonces, tomando esa idea de Bohr para el átomo de un solo electrón, para átomos con mayor número de electrones, con más de uno, por ejemplo el litio, que tiene número atómico igual a 3, y el litio en su estado neutro tendría 3 electrones. Entonces tendría estos niveles energéticos. Entonces ese tercer electrón estaría en un cierto estado energético, pero puede estar en estados excitados permitidos, como lo que podemos ver en esta gráfica, que serían los estados o los niveles energéticos permitidos para el electrón, en el caso del átomo de hidrógeno, según lo calculado por Bohr, puede estar en cualquiera de estos estados que se llaman estados excitados, diferente al n igual 1, que es el estado fundamental, y que hay evidencia experimental de que esas transiciones pueden existir y que dan cuenta en el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Tomando esa idea de Bohr del átomo de hidrógeno o de niveles de energía monoelectrónicos, que también se pueden llamar niveles de energía monoelectrónicos debido a que tiene un solo electrón, tomando esa idea para átomos que tienen más de un electrón, entonces esos electrones llenan ciertos niveles. En el caso del litio, el tercer electrón está en un cierto nivel, sería 2, pero también es posible que esté en estado excitado del litio, con la misma idea de los estados excitados en el caso del átomo de hidrógeno. Entonces, de aquí surge la distribución electrónica. ¿Cómo se distribuyen entonces los electrones en esas capas energéticas modeladas por Bohr, si los átomos ahora no son de un solo electrón, sino que tienen más electrones? Entonces se toma la idea de Bohr para ver cómo esos electrones se distribuyen en esas capas energéticas. Entonces la distribución de los electrones orbitales monoelectrónicos se denomina configuración. Entonces, para empezar, se necesita un ordenamiento aproximado de los orbitales monoelectrónicos. Este ordenamiento debe tener en cuenta el apantallamiento, que vamos a ver más adelante. Por lo que hay que suponer que los átomos ya tienen cierto número de electrones. Entonces, los electrones se van a agrupar o van a ir llenando estos orbitales, otros niveles de energía, pero hay que ir tomando en cuenta el efecto de apantallamiento, porque ahora no hay un solo electrón, sino que hay varios electrones. Entonces, cada nivel energético principal, como el que habíamos visto en el caso del átomo de hidrógeno, para el caso de ahora átomos que tienen más de un electrón, entonces esos niveles energéticos principales ahora incluyen uno o más subniveles energéticos.
Esos niveles o subniveles se conocen con el nombre con la letra S, P, D y F. Y esos subniveles están asociados a la forma de la nube electrónica. El número cuántico principal, n, está asociado con la energía. Y estos subniveles del nivel principal están asociados a la forma de la nube electrónica. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la distribución electrónica del sodio, ¿verdad? Que tiene número atómico igual a 11, tiene 11 electrones. Entonces, tomando esa idea de Bohr, los electrones van llenando esas capas o niveles energéticos de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Estos subniveles pueden albergar diferentes números de electrones. Entonces, por ejemplo, se conoce la capa K, que es para n igual 1, la capa L, digamos, n igual 2, n 3, n igual 4, o n igual 5, P, n igual 6, Q, n igual 7, estos serían los niveles energéticos. Y la capa K entonces tiene un subnivel S que puede albergar 2 electrones. La capa L o n igual 2 puede albergar 8 electrones y tiene subcapa S y P. La capa P puede entonces ser ocupada por 6 electrones. La capa N, M o n igual 3 puede albergar 18 electrones y tiene sus niveles S, P y D. Y entonces su nivel D puede albergar 10 electrones. La capa N con n igual 4, número principal de n igual 4, puede albergar 32 electrones y se le adhiere una subcapa F que puede albergar hasta 14 electrones. Y la capa O 32 electrones también, la capa P 18 electrones y la capa Q 8 electrones. Entonces su nivel S puede ocupar 2 electrones, el P 6 electrones, el P 10 electrones y el P 14 electrones. Entonces, como ven en el sodio, entonces el primer nivel, ¿no? La capa K, puede albergar el subnivel S 2 electrones. Aquí vemos los 2 electrones. Y tenemos 11 electrones. Entonces, luego viene la capa L o n igual 2, puede albergar 8 electrones, 2 en el nivel S, 6 en el nivel P. Entonces aquí tenemos 2S, 2 electrones, y 6 electrones en el nivel 2P. Hasta aquí sumamos 10 electrones. El próximo electrón va entonces a la capa n igual 3 y ocupa el nivel 3S. Sin embargo, el sodio puede tener niveles energéticos excitados donde este electrón puede pasar, dependiendo si es excitado por una energía externa, este electrón pudiera pasar a ocupar estos niveles energéticos como el 3P, el 4S o el 3P. Entonces, aquí ahí podemos ver entonces que el nivel 4S es un nivel que está por debajo del nivel 3D. Entonces, el nivel 3D está por encima del nivel 4S. Esto se debe al efecto de pantalla o apantallamiento que se produce cuando los niveles formados por los orbitales 1S hasta 3P ya se han llenado con 18 electrones.
Entonces, esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. Esto es el incremento de energía. Estos son los niveles energéticos n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4. Y entonces vemos que tiene el nivel 1, tiene su nivel S, el nivel 2 tiene con su nivel 2S, 2P, el nivel 3 puede tener su nivel 3S, 3P y 3D, el nivel 4 puede tener sus niveles S, P, D y F. Pero ustedes pueden observar que el nivel 4 y 3 están solapados. Es decir, el nivel 4S tiene una energía menor que el nivel 3D. Entonces, los electrones internos actúan como una pantalla, como un amantallamiento, protegiendo el núcleo de esa carga. Entonces, el efecto de pantalla de esos electrones internos se puede estimar utilizando una carga nuclear efectiva debido a la repulsión electrón-electrón. Esa carga nuclear efectiva es menor que la carga normal Z. Entonces, en ese caso, en que hay un apantallamiento, entonces tiene esos electrones ocupando, en este caso, si se ocuparan los 18 electrones hasta la capa 3P, el próximo electrón no ocuparía el nivel 3D, sino ocuparía el nivel 4S. El próximo electrón correspondiente al próximo átomo, es decir, con Z igual a 19, ¿verdad? Con número atómico igual a 19, con 19 electrones, los 18 electrones se llenan hasta el nivel 3P. El próximo electrón que tiene el átomo de Z igual a 19, en vez de ocupar el nivel 3D, va a ocupar el nivel 4S. Y eso se debe al efecto de apantallamiento que tienen todos estos electrones, que han llenado todas estas capas con 18 electrones, aunque las han llenado completamente. Ese electrón va a haber un efecto de apantallamiento bastante fuerte y va a ver que hay un número atómico efectivo que es menor que el número atómico normal que tiene el átomo normal. Por ejemplo, si Z es igual a 18, ese electrón va a haber un Z efectivo menor que 18. Por lo tanto, ese electrón va a tener menor energía. Y es por eso que ocupa el nivel 4S, que tiene menor energía que el nivel 3D. Entonces, ese electrón ocupa ese nivel de más baja energía para estar en un nivel energético menor, lo cual sería su estado fundamental. Entonces, la configuración electrónica del sodio puede escribirse de la siguiente forma. El sodio tiene entonces número atómico 11, entonces los electrones van a ir llenando los niveles y subniveles de la siguiente manera. En el nivel, como vimos, 1S alberga 2 electrones, después viene el nivel 2S que alberga 2 electrones, después alberga 2 electrones, después el nivel 2P que puede albergar hasta 6 electrones y el último electrón está en el nivel 3S. Y el primer estado excitado del átomo de sodio, ese último electrón en el estado 3S puede pasar al orbital 3P. Y esa configuración electrónica del átomo de sodio excitado al nivel 3P puede escribirse de la siguiente manera: 1S2, 2S2, 2P6 y 3P.